Buenos días, hermanos. Estoy con un poquito de temor y temblor porque estoy utilizando un método nuevo, nunca lo había utilizado antes. Espero que salga bien. eh, y esto cayó en mis manos apenas hace un par de días, una nueva manera de hacer videos. Y creo que me gusta, pero vamos a ver cómo funciona. Tengo mucho que compartir. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 20. Vayan a Hechos capítulo 20. Ojalá hubiera tenido este método hace un par de meses atrás. Hechos capítulo 20. Estamos viendo parte de la última patadita de el tercer viaje misionero de Pablo. Bueno, Pablo está empeñado en llegar a Jerusalén. Hay una ofrenda que él ha recogido. Él ha enseñado a todas las iglesias a dar. Han dado asombrosamente y generosamente. Y él dice aquí en el versículo 15 que él navegó allí, dice en el versículo 15, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente navegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Él llegó a Mileto, pero no quiso pasar por Éfeso. Él ya había estado en Éfeso repetidas veces, ya se había despedido varias veces, tal vez él no quería una segunda una despedida más, tal vez él no quería perder tiempo. Pero el versículo 16 dice, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Sin embargo, dice el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los líderes de la iglesia en Éfeso los mandó llamar, vinieron desde Mileto, desde Éfeso, vinieron de Éfeso, llegaron a Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo voy a leer hasta el final del capítulo. Pongan atención a todo lo que dice Pablo aquí. Cuando los reúne, les dice, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y hay que entender que él se está despidiendo. Él se está despidiendo de esta iglesia. Y él está casi seguro que no va a volver a ver los rostros de estas personas. Y por eso se despide. Pero miren cómo lo hace. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo les da consejo, Pablo les da advertencia, pero Pablo hace algo que él hace con mucha frecuencia en el transcurso del libro de los Hechos, y es que él cuenta su testimonio. Él comparte con ellos lo que él ha hecho, él comparte con ellos dónde ha estado, él comparte con ellos los éxitos, él comparte con ellos las pruebas, los azotes, las persecuciones, y tal vez no aquí en este pasaje, pero en otros pasajes vemos que habla de eso, de las persecuciones, de los azotes, de las penalidades que él ha sufrido. Es importante de cuando en cuando tener una noción de cuál ha sido tu caminar. Y estaba yo pensando que quería yo, después de 30 años en el ministerio, compartir con ustedes un poquito de mi testimonio. Y yo lo que planeé hacer es compartir historias y muchas fotos. Son tantas, miles y miles, que tal vez en algún momento parezca un poquito desordenado, pero tal vez eso tal vez yo voy a sentir que es desordenado, pero ustedes no lo van a percibir. Pero todo empieza, y no voy a contar la historia de mi vida, pero voy a contar, como Pablo lo haría, la historia de su ministerio. Pero de todas maneras, sí quiero mostrar esta foto. Este soy yo. Nací en Venezuela, donde están estas montañas tan lindas. Ya ustedes vieron esa que teníamos antes, y así crecí. Una de las cosas más, uno de los datos más interesantes, y tal vez algo de lo cual estoy un poquitico orgulloso, es que cuando me gradué de bachillerato, de la preparatoria, de la prepa, como dicen en México, recibí mi diploma de manos del... ¿qué pasa? De manos del presidente Luis Herrera Campins, del presidente de Venezuela. ¿Quién iba a decir? Eso fue en 1980. ¿Quién iba a decir que más o menos 15 años después yo iba a estar otra vez en Venezuela predicando en una iglesia, compartiendo la palabra de Dios a las multitudes por allá, instando a aquellos que necesitan el evangelio a que levanten su mano y decidan pasar adelante y recibir al Señor y recibir la explicación del evangelio. Poder ver que este muchacho haya querido, junto con otros, ya que recuerdo aquel día, haber tomado la decisión de pasar de muerte a vida. 15 años después, predicando en Venezuela. Era una fantasía que yo tenía, el poder predicar la palabra de Dios en mi propio país. Y así fue que mi vida ministerial arrancó, pero
esas fotos tal vez son del 95 al 99, no estoy seguro, pero cuando yo recién recibí a Cristo, en el 87, Dios me sacó inmediatamente de Miami, donde yo vivía, y me llevó a Virginia, donde estaba mi familia, y yo con un corazón nuevo y un gran deseo de servir, de crecer, de explotar y explorar todo lo que tenía que ver con esta nueva vida que yo estaba disfrutando mucho. Me uní a una iglesia, Dios me llevó a una iglesia donde se predicaba el evangelio fuertemente y muy evangelística. Y me encantó conocer gente, me encantó ver que uno podía tener un impacto en la vida de otros. Me incorporé a aquellos que invitaban a personas los sábados a venir a la iglesia, de tal manera que uno los iba a invitar, pasaba todo el sábado invitándolos y después el domingo uno pasaba en un bus y los iba a buscar y los traía a la iglesia. Ahí no salgo yo porque yo fui el que tomé esa foto. Igual en esta foto yo fui el que la tomé. Yo empecé como ayudante de estas rutas de buses donde íbamos a muchos barrios, tocábamos puertas y yo ayudaba. Pero llegó el momento en el cual yo me convertí en el líder de un bus y me convertí en lo que llaman un capitán de bus. Y esto fue en el año 90, algo así, en el año 89, 90. Hace 30 años y empecé a traer a personas a la iglesia y a trabajar muy duro. Una vez ese señor que está sentado a la izquierda, cuyo nombre creo que era Gerardo, él dejó de ir a la iglesia. Yo no sabía dónde él vivía, él simplemente se acercaba al bus y se montaba. Pero por mucho tiempo él no vino. Y después de mucho tiempo, él se acercó al bus y me vio y me dijo unas palabras un poquito bobas pero simpáticas, pero nunca me olvidé que él me dijo: Santiago, así quería encontrarte. Muy a lo mexicano. Pero qué bueno que él tal vez quería ver que el ministerio seguía fiel y que yo pude complacer esa necesidad que seguramente él tenía de confirmar de que él podía seguir confiando en la obra del Señor que él estaba haciendo en esta ruta de bus. Mi ruta de bus creció bastante y yo seguí conociendo personas, amando personas. Félix, cubano, a la derecha de la foto, a la izquierda, Carlos Moreira, centroamericano, muy tímido él, pintor, me pintó un cuadro, yo lo guié a Cristo, a él, y así fue mi vida sirviendo en esta iglesia. Aprendí el gozo de poder inspirar a otras personas a seguir un buen ejemplo. Y llegó el punto en el cual yo llegué a traer 75 personas a la iglesia con regularidad, ya no con un bus, sino con 2 buses, ya que 75 personas no cabían en un solo bus. Y ahí me dieron una placa en el 91. Esa iglesia hispana, que cuando yo llegué a esa iglesia no había iglesia hispana, pero gracias a los esfuerzos por traer hispanos, esta iglesia nació y creció y cobró buenos números. Eventualmente empezaron a ocupar el auditorio principal. Un día, durante esa época, yo fui a una conferencia de pastores en Chicago. Y aquí estoy yo en esta conferencia de pastores, rodeado de pastores que vinieron de todas partes del país. Y aquí, esta es una foto que tomé en esa oportunidad. Esta es otra foto. Durante esta reunión, me acuerdo claramente, yo he contado este testimonio. Esta foto la tomé yo y desde esta banca donde yo estaba, fue que al final del servicio el predicador dijo: ustedes, líderes, tal vez Dios te está llamando a ti para que seas pastor, para que le sirvas de tiempo completo. Bueno, me acuerdo que primero pasé adelante para orar y me estaba yo devolviendo y ya estaba llegando a mi silla. Miren la distancia que está la silla al altar. Ya había llegado a mi silla y ya había sido toda una travesía el volver.
Pero fue cuando volvió que él dijo, tal vez Dios te está llamando a ti para que le sirvas de tiempo completo y le entregues tu vida al Señor para servirle. Y yo sabía que el Señor quería eso. Yo lo quería también, mucho. Y fue claro que en ese momento yo tenía que responder y me devolví, llegué, pasé adelante y fui uno de los del puñado de hombres que pasó adelante ese día. Y supe yo claramente que el Señor me había llamado a servirle. Y eso fueron mis años allá en Virginia. Esto fue en una iglesia en las afueras de Washington, D.C. Yo no era, yo era soltero, yo todavía no me había casado, pero un día Dios me trajo una esposa. Y junto con esa esposa vino la oportunidad de servir al Señor también en Carolina del Norte. Yo me fui a Carolina del Norte para empezar una nueva vida allá. Me recomendaron una iglesia que no tenía ministerio hispano. Y yo dije, bueno, aquí tenemos que empezar una obra hispana. Yo ya había tomado cursos en un instituto bíblico y estaba muy entusiasmado con poder empezar una iglesia. Le escogimos un nombre, armamos un aviso y así arrancó la iglesia. Porque hay que tener un nombre y hay que tener un aviso y hay que tener los instrumentos para poder traer a la gente. Uno de esos instrumentos era la van. Ahí ven una van allá a la izquierda. Y ahí vamos. Carolina del Norte era una tierra de puro tabaco. Entonces los hispanos, todos los hispanos que venían, prácticamente todos, vivían en trailers y buscando esas trailers por todos los campos era que uno conseguía la gente. Y mucho tiempo pasaba yo buscando personas en la camioneta. Y tuvimos momentos muy lindos donde incluso pudimos casar a esta pareja. A ver, que él se llamaba Chon y Verónica. Y nosotros, empezamos nuestro servicio tal vez así. Esta fue tal vez la primera reunión o una de las primeras reuniones. Nos dieron un cuartico. Me acuerdo que estábamos muy felices, Yamela y yo, porque lo habíamos decorado bien bonito. Y ahí empezamos. Esta es otra foto del cuartico. Ahí están las cortinas. Me acuerdo haciendo todas esas compras, imprimiendo este aviso para ponerlo en la pared. Y todas esas personas fueron preciosas para nosotros. Nos acordamos todavía de los nombres de algunos de ellos. Y así arrancamos. Y así venían las personas. Así nos tomábamos algunas foticos. Ahí está Chon con la esposa. El día que los casé. Aquí está otra foto del matrimonio. Allá está Esperanza tomando fotos con su máquina antigua. Y a la hora de bautizar a las personas, pues al agua patos. Nos metíamos en la lagunita que había enfrente por ahí cerca en la iglesia. Y ahí teníamos nuestro servicio de bautismos. Y así se iban uniendo a la iglesia muchas personas. Por supuesto teníamos, cada vez que había la oportunidad de juntarnos a comer, comíamos. Ahí estamos también comiendo. Ministerio para niños, siempre teníamos los niños, les enseñábamos. Tuvimos pequeñas obras de cantatas que los niños se preparaban y las llevaban a cabo muy bonitas. Y por supuesto teníamos muchos servicios de bautismo ya en el baptisterio adentro, porque había baptisterio adentro también, ¿no? Entonces, a este otro Arturo, este es un Arturo cubano. Niños que se les enseñaba el evangelio y que habían sido fieles por un buen tiempo, ellos también podían recibir el bautismo. Ahí está Delia con su esposo Francisco y así.
Esas diferentes fotos. Todas estas fotos no fueron tomadas en el mismo día. Fíjense que si se fijan en la corbata, está diferente aquí, está diferente, bueno, esta tal vez sí es la misma, pero aquí. Entonces son diferentes días y también eventualmente también empezamos a ocupar el auditorio principal. No lo llenamos, pero ya el cuartico nos quedaba corto. Y a ver, no sé si ahí pueden ver, no, están comiendo otra vez. Y esta era la tecnología, este era el PowerPoint, yo no sé cómo las láminas, ¿no? Que utilizábamos para poner los himnos y así. Está Delia. Y allá fue en Raleigh que Diamela, no sé cómo lo hizo, pero allá es donde tuvimos a nuestros babies, en Raleigh, y ese es el último. Esta es la llegada de Samuel. Y nos hemos convertido en toda una familia completa. Nos encantó mucho haber servido allá y conocer todas estas personas tan preciosas. La iglesia creció. Por supuesto, eventualmente el Señor, de una manera muy fulminante y clara, me llamó a servirle aún más en otro lugar muy lejano, en Cuba. Y con el tiempo fui preparando a un hombre que podía seguir la obra, pues ya que él era un líder extraordinario. Y él yo le di, bueno, aquí es uno de esos servicios que tenemos para dejarles saber a todos que él iba a estar encargado. Julio Leiva fue tan fiel a nuestra obra y tan enamorado del Señor que él, cuando finalmente se mudó para México, él empezó una obra ya y la llamó igualito que nuestra iglesia, se copió del nombre, la llamó Iglesia Bautista La Fe. Y aquí, a ver, aquí lo vemos a él predicando en su iglesia, un muchacho muy muy serio, y ahí está. Esto es en México. Y así nosotros utilizamos este es un mapa que yo dibujé para poderlo poner en los volantes. O sea, por un lado estaba el mapa, por el otro lado estaba el plan de salvación y el nombre de la iglesia y todo. Y ahí dibujé este mapa y hice un pequeño poema. Yo no sé si lo puedo leer todavía. Dice, voy a ver. Hombre hispano vigoroso, del infierno hay que escapar, busca a Cristo sin reposo, solo Él puede salvar. Y si triste y derrumbado tu perdón encontrarás, si le pides ser salvado, cuando mueras vivirás. Ese es un poemita que compuse para ponerlo allí. Y otras fotos de niños, este niño con problemas cerebrales. Y siempre personas que nos ayudaron, que fueron muy fieles allí. Tenemos buenos recuerdos de todos ellos. Eventualmente, cuando finalmente nos fuimos a Cuba, o nos fuimos, bueno, para estar cerca de Cuba nos fuimos a la Florida, pero nos fuimos y hicieron este servicio, como cuando se despidió Pablo en Mileto, con grandes abrazos y grandes besos y un poquito de llanto, pero ahí nos impusieron sus manos sobre nosotros, nos encomendaron y nos despidieron, y ese fue nuestro último servicio allí. Y ahí estamos, Diamela y yo, cortando un pastel de despedida, y si no me creen, aquí está el pastel. God bless you. En esa iglesia estuvimos 5 años, dice aquí, por 5 años de servicio como pastor en la iglesia Bautista La Fe. Porque empecé más o menos en ese lugar en el 93, que coincidió con nuestro matrimonio, y 93, 94, 95, 96, 97, 98, 5 años. Los del 89 al 93 había estado en la otra iglesia sirviendo de capitán de bus y trayendo como 75 personas a la iglesia, visitando en Virginia, y esto fue en Carolina del Norte. Pero para estar más cerca de Cuba, nos fuimos a la Florida. Pero la ida a Cuba fue maravillosa. Esta foto la tomé yo, una foto muy linda,
infinitas fotos bellísimas que tomé en Cuba. Ahora, ir a Cuba requería que yo levantara dinero, apoyo mensual. Y para eso fui a muchas iglesias. Yo prediqué en iglesias en Mississippi, en Georgia, en Florida, en Carolina del Sur, Carolina del Norte, en Maryland. Esta es una de las fotos. Mira, ahí atrás dice Santiago en Diamela Rueda, sirviendo en misión en Cuba. Aquí estamos en una conferencia. Estuvimos en muchas conferencias misioneras muy grandes, como en esta. En cada lugar donde íbamos era una conferencia. Esta foto la encontré y no dice nada, solo que está nevando, pero esa yo sé que la tomamos mientras que asistíamos a una conferencia. Pero así empezamos a viajar. Bueno, realmente yo hacía los viajes, yo hacía muchos viajes a Cuba. Esta foto es de el único viaje que hice con mi hija Adriana. Fuimos solamente ella y yo. Me acuerdo que se me hizo muy gracioso que nos tocó sentarnos al pie de la puerta de emergencia, y la puerta de emergencia no estaba asegurada con nada. Estaba la manecilla totalmente suelta, colgando allí. Eso no nos causó gracia. Una de las cosas que me gustaba cada vez que viajaba en bus, en Cuba, eran tantas horas, o viajando, o en aeropuertos, era todo el tiempo libre que yo tenía para escribir y escribir mis sermones, porque eran tantas las oportunidades que yo tenía para predicar, pero Dios me daba todo lo necesario, y esa era una de las partes más deliciosas, el poder estar listo para traer el evangelio a las personas. Lugares donde enseñé, líderes con los cuales me reuní, hogares, chozas, fueron tantas los lugares donde pude tener el privilegio de ir. Esta es una casa que compramos para poder reunirnos, porque este grupo que estaba en este pueblito, un caserío, se reunía debajo de un árbol, y ahí les enseñaba yo, pero logramos conseguir los fondos para comprarles a ellos una casa, y así ellos se pudieron reunir. A ver si encuentro más fotos de ese lugar. Bueno, hay tantas, estoy pasando. Tantas veces. Para mí se me hizo un gran privilegio haber sido llamado para servir en Cuba. Tanta oportunidad, tanto corazón dispuesto, tanta disposición para dejarlo todo y servir al Señor. Sí, un país donde la pobreza es tal y la vida es tan simple que hay pocas distracciones. Cuando las personas se entregan al Señor, se entregan de todo corazón. La primera vez que prediqué fue en este apartamento, es un apartamento muy chiquito, donde lo llenaron de bancas. Apenas había espacio para uno arrastrarse a lo largo de la pared para llegar a la parte de adelante. Y uno llegaba a la parte de adelante y ahí estaba el púlpito, ahí pegaba a la gente, pegaba a la ventana. O sea, no era una iglesia, era simplemente un apartamentico chiquito. Tuve la oportunidad también de predicar enseñar en un instituto bíblico y de conocer Cuba. Esta iglesia donde también estuve predicando estaba en las montañas de la Sierra Maestra. También viajando por los valles y las carreteras llegamos a un lugar que se llama Escuela al Campo. Y en esta Escuela al Campo mandan todos los jóvenes de la preparatoria, del bachillerato, los mandan a que trabajen por un periodo de tiempo que ya se me olvidó cuánto es, 1 año, 2 años, 6 meses, no recuerdo, pero es un tiempo alejado de sus padres, y es un trabajo en el campo que preocupa mucho a los papás, porque se alejan de sus niños y no saben qué les puede pasar a sus hijas y qué tipo de comportamientos van a adquirir también los muchachos, y es una de esas características de ese país. Pero cuando yo llegué allí, los muchachos estaban muy, curiosos con mi llegada, y pude no solo tomarles fotos o hacer ese video que estoy haciendo allí,
sino en un momento dado se reunió un grupo más grande que ese y pude predicarles el evangelio. Fue un momento inolvidable y me acuerdo que estaba un poquitico triste porque el momento fue muy precioso y nadie tomó foto. Esta no es la foto de ese momento, ese fue un momento donde habían mucho más jóvenes y fue bien lindo. Esta es una foto donde yo prediqué durante la convención anual de la convención de iglesias bautistas de Cuba Oriental. Y nunca me olvido que tenía el cuellito parado mientras que predicaba. Este cuellito lo tengo bien, pero este estaba doblado. Ir a Cuba es fascinante. Tuve la oportunidad de poder ayudar para la construcción o para recoger fondos para algunas obras. Aquí estamos viendo aquí que van a poner un pozo para sacar agua. Me acuerdo que también le dimos énfasis a conseguir a la construcción de un molino, pero siempre que uno podía ayudar a conseguir cualquier material, ya fuese arena o ladrillo o el molino o los tubos para el pozo, era bien importante lograrlo. A veces para ir a lugares teníamos que caminar mucho, caminando, largas distancias, subiendo, bajando, para llegar a lugares donde podíamos pues ministrar. Aquí todavía no había llegado la gente para que se sentaban en todas esas bancas para recibir la palabra de Dios en ese lugar. Pero poco a poco fueron llegando las personas y ahí tuvimos ¿dónde está? Ahí tuvimos una reunioncita. Eventualmente ese árbol tan bonito, a ver si tengo la foto, ese árbol se cayó y fue cuando tuvieron ellos que edificar o una casita para poder predicar allí. Cuando yo estoy en Cuba o cuando estuve en Cuba, pues utilizaba el transporte público que con frecuencia se echa a perder, se daña y uno tiene que bajarse del camión y caminar a tu destino. Hay fotos que yo ni me acuerdo de dónde son. Yo vi estas fotos y yo dije, pero ¿dónde fue esto? Yo no me acuerdo. Aquí estoy conquistando el Capitolio en Cuba y aquí visitando diferentes lugares, yendo en bicicleta. Yo participé en la creación de un ministerio llamado MANA allá en Cuba, donde los niños se les enseñaba la palabra de Dios y eventualmente se les cocinaba comida y todos recibían su comidita eventualmente. Y aquí estoy yo en una de esas actividades de MANA Worldwide. Muchísimas fotos, muchísimas oportunidades, muchísimos rostros y personas y recuerdos de Cuba. Haber ido a Cuba en tantas oportunidades. Me acuerdo cuando llegué a un momento en el cual yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado allá. Pero fue muy emocionante haber servido en Cuba. Mientras tanto, yo estaba en la Florida. Cuando no estaba en Cuba, estaba en la Florida y así viajaba con más regularidad. Y empecé a asistir a una iglesia muy especial. Una iglesia donde la gente era muy amorosa. Una iglesia donde la gente nunca se quería ir después del servicio. Y en esa iglesia Dios me usó como ministro de misiones. Y les enseñé porque ellos jamás habían tenido una conferencia misionera, a pesar de ser una iglesia ya de bastante edad, muy madura, pero sin embargo formulé el plan para hacer la propuse, por supuesto les encantó la idea, y llevó a cabo la primera conferencia misionera. Le puse su nombre y por todo el mundo mandé a hacer esa pancarta. Se hicieron los planes, se trajo un predicador y tuvimos una tremenda conferencia. De hecho, ese mapamundi lo hice yo como en
como en 1 hora, hora y media, 2 horas, yo no sé, pero eso fue de un flash, porque para mí era muy importante que un mapamundi que mostrara en una especie de cuadro con un vidrio que mostrara los países a los cuales esta conferencia estaba enfocada, pues haberlo creado. Y entonces yo fui a Home Depot y compré compré un serrucho. Yo no tenía un serrucho, compré un serruche, compré esos pedazos de madera, compré una lámina, de una tela roja, compré un círculo de madera, compré un material blanco y lo empecé a cortar. Corté los continentes, corté las islas, corté Australia, corté Antártica, el Polo Norte, todo. Lo armé rapidísimo, no sé cómo quedó pegado, pero lo pude tener listo a tiempo justo, al minuto, para el día que era necesario tener eso. Y así empezó la conferencia, fue bien emocionante. Traje a un predicador que era de primera categoría y así estuve pendiente de ese evento tan lindo que fue la primera conferencia. En los años siguientes ya se hizo un mapamundi mejor, siguiendo el modelo que yo había hecho, uno más grande, otra persona lo hizo, y se hizo otra conferencia misionera. Y en esa otra conferencia ya yo me encargué de coordinar la visitación, porque íbamos a tratar de llegar a toda el área de Plantation, de Sunrise, y de otras urbanizaciones y zip codes y regiones alrededor de nuestra iglesia. Y se planteó todo un mapa para poder cubrir todas esas áreas. Una vez que lo formulé, y esa es mi letra, yo por lo menos identifico eso y veo el trabajo. Y ahí todos los que estaban se juntaron para hacer esta obra, y hicieron sus planes, agarraron sus calles y salieron a visitar. Eventualmente se pudo dar un reporte, en ese día se calculó que habían recibido a Cristo de verdad 22 personas que vinieron a la iglesia para dar testimonio que habían recibido a Cristo de lunes a sábado. Esta era una iglesia muy increíble porque siempre hacían obras de teatro. Bueno, siempre, pero digo, en Semana Santa, cuando había la oportunidad de hacer obras de teatro, hacían obras de teatro. Ahí la persona más alta aquí cerca del techo, ahí soy yo. Yo hice el papel de Jesús durante la tentación en el desierto. Ahí estoy yo otra vez, están todos ahí como que contentos, sí. Y entonces la iglesia la decoraban de tal manera que la gente pasaba por los pasillos, pero parecían túneles. Y aquí estamos los actores jugando. Y ese señor que está de negro era el diablo. Entonces él, cuando estábamos en el túnel haciendo la obra, mientras que la gente pasaba, la gente veía mi actuación y la del diablo. Entonces ahí está él tentándome y yo después lo mando al diablo. Pero fue bien divertido aquí yo creo que estábamos practicando cómo iba a hacer la obra. Si no era esa obra, eran otras cosas que se hacían. Aquí yo el maestro de ceremonias para esa obra. También tuve muchas oportunidades de predicar en esta iglesia. Y bueno, tengo unas fotos aquí. Hubo ocasión donde también tuvimos que viajar para un funeral de un ser amado. En el transcurso de mis años como ministro me ha tocado pues predicar repetidas veces en momentos como esos. Aquí estamos otra vez, algunas fotos de las visitaciones. Eventualmente en la Florida, mi hija Adriana se graduó y quiso ir a la universidad cristiana. La que ella escogió ir fue a Bob Jones. Y así, después de que ella decidió que se iba a ir solita a Bob Jones, la sorprendimos con la noticia de que nos íbamos a ir todos con ella. Y vinimos a esta área. Incluso desde aquí yo seguí visitando Cuba. Desde aquí seguimos visitando Cuba. El plan que hicimos aquí en Carolina del Sur fue, a ver si veo aquí, fue que empezamos a hacer, a ver si veo una foto buena aquí.
Bueno, empezamos a hacer un plan de visitación muy fuerte para, para poder el día de, bueno, Easter, el día de resurrección, tener nuestro primer servicio en Carolina del Sur, en Simpsonville. Y entonces nos mudamos para acá. Yo terminé eventualmente terminé mis títulos en el seminario y saqué 2 títulos en la Universidad de Bob Jones, ya que vine para acá. Y entonces empezamos esta iglesia. Esto fue un día bien emocionante porque aquí era el inicio de una nueva obra y íbamos a ver todo lo que Dios iba a hacer. Ese día, pues hay muchas de esas caras que llegaron a ser muy queridas para nosotros, pero ese fue el primer día que las vimos. De hecho, Arturo y Magali los conocimos por primera vez en este recinto. Después de un tiempo, pues nos movimos, fuimos a otro espacio, pero estas son algunas fotos. Después de haber tenido el servicio, bajamos a un área donde pudimos sentarnos los invitados, por lo menos los hispanos, y comimos algo y nos conocimos un poco más, las personas que asistieron. Pero ese fue nuestro primer, porque teníamos en aquel tiempo, hacíamos, otra vez, perdón, me equivoqué. Hacíamos muchos viajes, muchos paseos. En esta oportunidad fuimos en el bus felices y hicimos un paseo al río. Y en este paseo al río terminamos haciendo esto que ustedes ven aquí, que en inglés lo llaman tubing. Tubing. Está mi hija muy fina. Y la gente se divirtió mucho. Estuvimos en el río. Creo que fue el primer paseo de ese tipo. Hubo paseos donde fuimos a la nieve, a unos deslizaderos de nieve. Ahí tomamos muchas fotos. Hay miles de fotos de cada evento. Este señor tan querido y tan amado está hoy con el Señor, y también fue uno de esos momentos en los cuales hicimos su funeral cuando él se fue a estar con el Señor. Pero aquí lo vemos en este paseo, y como todos los paseos llegan a su fin, y así volvimos a casita. Aquí tenemos otro encuentro, pero realmente esto creo que fue una celebración de aniversario de El Pastor. Aquí, esto fue una cantata que organizamos, que planeamos en el Ministerio Hispano, en la iglesia Bautista del Calvario. Y así eventualmente también vinimos, nos tomamos una foto de grupo, y fue también bien divertido el armar todos esos escenarios para poder compartir el mensaje del Evangelio y estar con todas estas personas. En la iglesia hispana yo por supuesto la pastoreaba y llevaba a cabo todas estas actividades, pero también yo era el director de alcance, de outreach para la iglesia americana, y entonces teníamos cada vez que había un festival en Simpsonville, pues traíamos unas carpas, aunque esas decían Publix. Después nos compramos unas que decían el nombre de la iglesia, pero mientras tanto teníamos esas y las poníamos allí, de tal manera que la gente podía venir y traer a sus niños, jugar con algunas manualidades, conocer personas, agarrar información de ellos. Y esto lo hacíamos en Labor Day. En una oportunidad, no, aquí no está.
nosotros tuvimos a muchas pianistas inolvidables y pianistas muy buenas. Pianistas que hoy enseñan piano en otras universidades, pianistas que hoy tienen doctorados en piano y que nos dieron lo mejor de lo mejor. Y una de ellas fue Courtney. Courtney sirvió al Señor con toda fidelidad. Ella, si habían cantatas, si había música especial, si había personas que cantaban solos, o habían trombones o violines o arpas o lo que fuese, Courtney se encargaba de hacerlo. Yo jamás tenía nada que ver con la música. Courtney se encargaba de todo. A ella le diseñé esa placa a ella y tuvimos una reunión muy bonita en la casa para honrar a Courtney. A Courtney la quisimos mucho. Fue una persona maravillosa. Y digo que fue una persona maravillosa porque Courtney falleció en un accidente terrible, absolutamente terrible, viniendo de un campamento. Aquí estamos cantando en mi casa, los niños, y finalmente está esta foto enfrente de mi casa. Pero a nosotros los estudiantes y las pianistas, todos los tratábamos como realeza porque les estimábamos mucho. Más de una vez yo me había envuelto en predicar en funerales de personas que yo ni siquiera conocía. Le prestábamos la iglesia, traíamos músicos. Esta familia, en la memoria de este señor, tuvieron el auditorio por varios días, incluso velando a su muerto. Alguien me contactó, esta gente tenía necesidad, y así abriendo nuestras puertas y prestando nuestro amor y servicio, pues podíamos conocer a personas y servirles. También tuvimos, en muchas ocasiones tuvimos partidos de fútbol. Este fue uno de ellos, donde nosotros compramos todas estas franelas para, estas coberturas de colores para poder identificar a los del diferente equipo. Y así teníamos partidos de fútbol. Y conocíamos personas, la pasábamos bien, nos reíamos, gritábamos, y los buenos jugaban. Pero eso eran tiempos muy divertidos. También seguíamos con el cuento de los paseos. Esta vez hicimos un paseo a un lago y nos bañamos en ese lago. Muy divertido. Estas son las actividades. Aquí uno alquila un bote y ellos te pasean y te dan un tour del lago, y así uno está tranquilo mientras que lo pasean a uno. Ahí como que había una boda, y al final del día, después de haberlo pasado muy bien, nos fuimos a casita. Era muy refrescante el poder hacer estos paseos y volver cansados. Aquí unas fotos. Aquí esta es una foto que tomé de una ocasión, una de las miles de ocasiones donde salíamos a visitar. Mis niños se acostumbraron a que cada vez que iban a visitar, pues jugaban con los otros niños en sus casas, en sus trailitas. Conocíamos gente así, eso simplemente nos hacíamos amigos. Todas estas son personas que visitamos por primera vez. Hacíamos amistad, nos tomábamos fotos y nos asegurábamos que hacíamos una conexión a nivel del corazón para poder nosotros poder ministrar a ellos. Visitábamos bastante. Esta es una foto enfrente. Este es el primer edificio donde nos reunimos. Este soy yo también tratando de hacer un mapita. Aquí en este caso fue más sencillo este mapa. Esta es otra oportunidad en la cual estamos comiendo. A ver qué es lo que dice allí. Feliz Día de las Madres. El Día de las Madres. Familias. Y por supuesto, esto sí era algo que le encantaba a la iglesia americana, y eran los bautizos.
Ese día que Arturo se bautizó, él tenía apendicitis, salió directo, directo al hospital en esa ocasión. Y a la iglesia americana le encantaba ver los bautizos porque nunca eran pocos, siempre era un número, si habían americanos para bautizarse, el número de hispanos siempre era más. Aquí teníamos estudios bíblicos esto es en mi casa, estudios bíblicos en los hogares teníamos con frecuencia. Ahorita les muestro unas fotos de los hogares. En esta ocasión también fuimos a un campamento para varones, para hombres. Yo no le tomé aquí fotos a las otras personas. Bueno, ahorita veo que sí les tomé foto. Pero yo estaba más pendiente de pasar tiempo con Samuel porque estábamos de pesca y teníamos que dedicarnos a nuestros hijos. Era un campamento de padres e hijos. De padres e hijos. Y la pasamos bien. De este tipo de campamentos hubo varios durante todo ese tiempo. Aquí están más estudiantes participando en el servicio, ayudando siempre. Tengo más fotos de los estudiantes. Es que tengo muchas fotos, me voy a adelantar un poco más. Estos otros estudios bíblicos en hogares. Presentando al Señor los bebés que iban naciendo. A ver, me adelanto un poquito. Cuando en ocasiones especiales, no sé, Thanksgiving o Navidad, la cena navideña, íbamos a algún restaurante y ahí teníamos nuestras comidas. Si no era en un restaurante, las teníamos en el sótano de la iglesia donde preparábamos comida y ahí celebrábamos alguna ocasión allí con los hermanos. En el Día de Acción de Gracias, me acuerdo que tuvimos un servicio en donde cada quien, a ver si lo encuentro aquí, cada quien dio su testimonio y dio gracias. Gracias por su paciencia. A veces los hispanos venían al servicio americano y los niños habían preparado algo y presentaban ahí alguna pieza especial. Créanme, si me estoy adelantando es para poder ser más breve, más efectivo. Aquí muchos más bautizos. Esta era mi oficina allí. Este fue un retiro de mujeres. Yo quiero mostrarles algo. Okay. Estos son los estudiantes que nos ayudaban haciendo una presentación especial. Tuvimos algo muy bonito y que fue un matrimonio. No fue que Samuel se casó. Si estos son los pajes, sino que ni mi papá fue el que se casó, mi papá fue el que llevó a la novia al altar para que se casara con Cristóbal. Aquí estamos teniendo un matrimonio en nuestra iglesia. Varios matrimonios tuvimos. Hay más festivales en Fountain Inn en los cuales participamos. Y eso era algo de lo cual yo estaba encargado. Y aquí. Estos son reuniones en los hogares que teníamos. En esta ocasión nos reunimos en un cuarto, en una sala que había en Bob Jones. Nos reunimos ahí para que teníamos reuniones en los hogares todas las semanas. Creo que era los jueves seguramente. Entonces teníamos esa actividad allí. Pero sí, el Señor realmente bendijo, nos dio muchas alegrías, muchos paseos a las montañas, muchas comidas deliciosas, mucho compañerismo, oportunidades para compartir el testimonio de nuestra iglesia con la iglesia americana, preparando a los niños, preparando a las damas.
obras también, más cantatas, las hermanas preparando algo especial para compartir el mensaje, estudiantes de Bob Jones, que ahorita todas estas jovencitas yo sé quiénes son y están todas casadas, todas tienen hijos. En esta oportunidad tuvimos los hispanos nos reunimos al aire libre en una casa. La pasamos súper bien esa noche. Al día siguiente tuvimos una serie de juegos, a ver dónde están los juegos, donde todo el mundo terminó mojado. Todo el mundo terminó mojado. Nadie se salvó. Fue bien chévere. Comimos, pero también, realmente esa mañana al aire libre tuvimos un servicio matutino muy bonito bajo el sonido de los pajaritos. Aquí, en esta ocasión, para el servicio de acción de gracias, muchas personas se pararon y dieron gracias a Dios por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y todo eso fue en la Iglesia Bautista del Calvario. Ahora, esa iglesia yo la dirigí por ya no sé cuánto, 8 años, 9 años, no me acuerdo, pero el último año y medio yo estuve allí, pero sin recibir ninguna remuneración, ya que el pastor había decidido eliminar ministerios y eliminar equipo pastoral, eliminó varias posiciones y estaban ahorrando porque habían empezado un proyecto de edificar, de hacer un nuevo santuario. Y aquí estoy yo de lo más contento firmando una de las vigas que iban a formar parte del santuario. Resulta que por culpa de ese santuario fue que eliminaron mi posición y la posición de otros. Pero yo seguí allí predicando, yo seguí en la iglesia y animando a la gente, haciendo las mismas funciones. Ya no tenía mi oficina, pero de todas maneras seguí allí por 1 año y medio. Nunca, esta ha sido una gran falla en mi vida, realmente nunca he pensado mucho en el dinero, ni en la ofrenda, nunca me he enterado de las cantidades y de todo esto. Bueno, últimamente puedo tener más acceso a esa información porque porque ahorita no he tenido una estructura con otro personal que se encargue de las cosas, sino que yo sé. Pero no me preocupaba, y por 1 año y medio, sin pensar en remuneración o no, yo hice aquello para lo cual el Señor me había llamado. Sin embargo, eventualmente el Señor me dio mucha paz y me dio un ímpetu para poder iniciar una nueva obra independiente de esa iglesia, porque ya me sentía que nos estaban ignorando, no contábamos, ellos querían utilizar el auditorio, parecía que ya estorbábamos y fue un poco difícil lidiar con eso, así que empecé yo con la paz que el Señor me dio, y con las pocas personas que decidieron de pronto seguir, los que viven en Greenville realmente, los que seguían en Simpsonville se quedaron. Ellos armaron un estudio bíblico allá en Simpsonville y se quedaron allá, pero yo proseguí y tuve la idea de forjar una iglesia, y este fue el nombre que le dimos. Pero justo en la misma época en la cual yo estaba empezando a formular estas ideas que el Señor me estaba dando, fue que... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno, este muchacho de Costa Rica me habló acerca de la iglesia donde ahora estoy.
y me dijo que ellos tenían un espacio que de pronto pudiéramos considerar y hablar con las personas encargadas para que nos pudiéramos reunir allí. Villa, se me olvidó el nombre. Entonces, bueno, así que hubo el contacto y finalmente pudimos reunirnos en el lugar de donde se reúne hoy FSF, Foreign Student Fellowship. Fue una cosa muy singular. Vi la mano de Dios, vi con claridad que se nos abría una puerta, vi la generosidad con la cual estos hermanos nos dieron cabida para que nos reuniéramos temprano. Sin embargo, cuando tuve el primer contacto con los líderes de FSF, me acuerdo que estaba con un predicador de mucha experiencia peruano, un predicador que es un predicador de predicadores, un pastor de pastores, un líder, un líder de líderes, un Pablo, allá en el Perú, un hombre de gran alcance y de mucha influencia y de gran experiencia y sabiduría. Y él estuvo conmigo cuando estuve allí escuchando la historia o el testimonio, las ideas, la visión, el sentir que había en FSF. Y FSF es un lugar muy peculiar, muy diferente a todos, con un fundamento muy específico, y una idea que plantada por un hombre, y con una efectividad también notable en sus días. Y cuando escuchamos el sentir o la pasión, las prioridades, lo que era importante para los líderes de FSF, a mí me llamó la atención, me asombró un poco, pero al pastor Segundo Rodríguez, él se sorprendió aún más y me dijo, pastor, usted va a tener problemas en esta iglesia. Yo entendí por qué él lo estaba diciendo, fue demasiado claro. Otras personas me han dicho lo mismo, pero el espíritu mío, y esto es un testimonio real, verídico, así fue. Eso fue lo que escuché y ese fue también mi sentir. Pero yo he sido una persona que cree, mi esposa lo dirá siempre, tolero, espero lo mejor y imagino que las cosas van a ser de otro color con el tiempo. Pero realmente experimenté algo muy especial en esta iglesia. Pude ver el grupo. Bueno, aquí estamos los de la hora de iGreenville. A ver, tengo unas fotos aquí bien chéveres donde salen algunos de los estudiantes. Iván Villalobos. Él fue el que me habló de FSF. Y que vemos algunas fotos con los estudiantes. Sé que hay muchas fotos muy lindas con todos los estudiantes, sobre todo asiáticos, que venían a la iglesia. Muchos de ellos han vuelto a sus países, muchos de ellos se han casado, han empezado sus vidas, están poniendo en vigor todos sus dones que ellos tienen. Eventualmente nuestras dos iglesias se unieron, y lo que yo llamé iGreenville, porque yo registré ese nombre, empezamos a juntarnos al mismo tiempo. Los hermanos Reyes aprendieron a tocar la guitarra, y mientras que hubo pianista, pues había pianista. Cuando no hubo pianista, tuvimos guitarristas porque ellos se habían preparado y decidieron aprender a tocar la música. Los hermanos Reyes, durante todos estos años, con mucha fidelidad, han sido muy especiales en traer comida todos los domingos, en traer esos pasapalos, los pancitos, en llegar temprano y preparar el café y tener todo listo. Aquí vemos
una foto con algunos de estos hermanos. Hay muchas fotos, casi todas son más o menos de los mismos ángulos. Aquí están algunas de las estudiantes que estuvieron al principio con nosotros. Ahí está otro de los líderes que tuvimos al principio. Aquí está Iván y otros. Momentos muy bonitos, momentos muy especiales. Pero yo pienso yo pienso que cada uno de ustedes en esta vida tiene que buscar el mejorar, ¿verdad? Tiene que buscar lo que te edifica. Tienes que buscar la oportunidad de poder edificar a los demás con los dones que Dios te ha dado, las ideas que Dios te ha dado y todo lo que has visto y experimentado. Tú tienes que saber dónde Dios te ha puesto a ti y entender que tú tienes una misión. Pablo, cuando se despidió de la iglesia en Mileto, tenía una misión y tenía prisa y tenía ideas y tenía un mandado que hacer y sabía lo que le esperaba. Él iba a llevar a cabo su plan, pero le esperaban otras cosas también. Desafíos, aventuras, bendiciones, oportunidades, porque acuérdense que todo problema, todo lo que uno califica como problema realmente es una oportunidad. Y si van en sus Biblias a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, en Filipenses capítulo 3, les quiero dejar con algo. Qué interesante que Pablo hace un viaje misionero, pero no está tranquilo. Él va a hacer un segundo viaje misionero. Y después del segundo viaje misionero, él no va a estar tranquilo. Él va a hacer un tercer viaje misionero. Pero después de un tercer viaje misionero, él no va a estar tranquilo. Porque en cartas incluso que él envía a Roma, les dice, yo voy a pasar por donde están ustedes camino a España. Él tenía en vista viajes cada día, cada vez más largos. Él no podía quedarse apocado. Él no podía quedarse truncado. Con tantos años de ministerio, con tanta experiencia, él no iba a dejar sus ojos cerrados y a quedarse estancado. Él iba a seguir. Y él dice en Filipenses capítulo 3, dice, hermanos, y eso lo digo yo mismo lo digo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y hay veces en la vida en la cual tú tienes que decir, ok, ni una sola vez, no más, porque Dios tiene planes para ti. Y Dios tiene las prioridades en la vida, van cambiando con el tiempo, con las etapas en la vida cambian, las prioridades, todo se va reajustando. Todo va cambiando. Y uno tiene que cambiar también. Uno tiene que tomar decisiones firmes. Y los insto, hermanos, a que tengan esa visión. Todas estas hermanas que ustedes ven en esta foto, sus vidas han cambiado drásticamente. Y la vida de cada quien es llamada a cambiar drásticamente. Así que, aunque no lo hemos ya alcanzado, yo no tengo ninguna pretensión. Simplemente yo sé que la vida sigue en mejores direcciones. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esas mejores direcciones que tú tienes para nosotros. Gracias Señor por darnos la entereza para poder a veces tolerar, aguantar, amar. Y sabemos que amar implica sufrir. Así que Señor, gracias Señor por todos los aspectos de la vida, de los tiempos. Gracias por las experiencias, gracias por mis primeros 10 años de experiencia en el ministerio, los segundos por el tiempo allá en la Florida, en Plantation, en Cuba, en Simpsonville, Señor. Gracias por todo ese tiempo allá en Virginia.
en los buses y en tantas oportunidades, tantas personas, tantos nombres, tantas vidas, Señor. Y gracias, Señor, por la familia, por los hijos, por todas las experiencias de las cuales ellos han sido testigos, todo lo bonito, todo el tiempo, todo el fruto, todo el crecimiento, todo lo bueno, Señor. Ahorita, Señor, da claridad a cada quien, dale una visión a cada quien con este mensaje de Pablo, donde él da un testimonio en Mileto hablando de todo lo que él hizo con la iglesia en Éfeso, Señor, y lo que él hizo en el pasado, que con tanta frecuencia él daba su testimonio. Ayúdanos a considerar nuestro testimonio y que sea un testimonio de avance, de progreso, de glorificación, de santificación y de exaltarte cada día más y de dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén.